Buenos días a todas que están aquí. Ahora empezamos nuestro conversatorio, la polifonía de las migraciones, desvendando el racismo, que lo que tenemos en mente es ayudar a otras a entender la diversidad que existe entre nuestras experiencias como mujeres migrantes, pero también en nuestras experiencias con el racismo en los distintos territorios donde nosotros estamos viviendo. Hoy en día estamos aquí con Farelis, con Antonia, con Mariama, Ketty y yo, que yo creo que vamos a tener una conversación, un diálogo muy rico. Bueno, nosotras somos Magdas Migran. Quería hablarles un poco de quiénes somos nosotras. Nosotros somos un grupo que está conformado por mujeres migrantes de distintos territorios y países del sur global, que vivimos aquí en Río de Janeiro, en Brasil. Nuestras migraciones son distintas. Hay personas que, bueno, compañeras que viven aquí entre los 4 hasta 15 años en Brasil, y también nuestros orígenes migratorios son distintos, como también nuestros orígenes étnico-raciales. Y pues a través de nuestro colectivo, del Teatro de las Oprimidas, tratamos un poco de hablar sobre las opresiones que cruzan nuestros cuerpos como mujeres migrantes a través del arte, a través del teatro. Entonces ahora nos gustaría empezar esto, como todas nosotras estamos viviendo en distintos territorios y somos de distintos países con experiencias propias y experiencias diversas. Nos gustaría saber un poco más sobre la historia de vida de cada una de nuestras compañeras que está invitada hoy para hablar con nosotros y dialogar. Bueno, mi nombre es Farelis Silva Serrano, como para ahí levantar el apellido de la madre, que queda oculto dentro de nuestros apellidos siempre. Soy venezolana, soy migrante desde hace más de 5 años, me parece. Este es el segundo territorio donde migro. Actualmente vivo en Argentina y viví por 2 años en Brasil, donde estuve en esta red de Magdalenas y bueno, nada, como que habían varias cosas que hablar, ¿no? ¿Cuáles son nuestros orígenes? Bueno, los orígenes sociales o colectivos tienen que ver con esa raíz venezolana. Después están los orígenes más personales, mi familia es de migración interna, por suerte, como que eso agiliza cualquier proceso migratorio porque sabes que la movilidad siempre está disponible, siempre te estás desplazando al lugar donde están tus afectos y tu familia cercana. Soy de Caracas, pero mi familia es de San Felipe, mi familia materna, que es al centro occidente del país. Migré a Brasil, viví en Río, viví en Paraty, y fue una experiencia hermosa donde la migración tenía otro sentido, porque al ser negra, solo cuando abría la boca y me escuchaban el sotaque do portugués, ahí sí, se notaba la migración, pero en la cotidianidad era parte. Y ahora, esta nueva migración en una ciudad como Buenos Aires tiene otras características. Me dedico actualmente, yo soy psicóloga de formación y me dedico actualmente a trabajar con mujeres víctimas de violencia en la organización donde milito y trabajo, y bueno, otras cosas relacionadas a la psicología y al proceso feminista. La marea verde de Argentina. Muy buenas tardes, hermanas, y si hay hermanos también, y saludos hacia Sudamérica, hermanas. Y yo soy Antonia y yo soy de provincia Aroma. Mi provincia
en este momento está olvidado totalmente, y soy una mujer aymara que he emigrado a Alemania. Bueno, primero he emigrado a la ciudad. De la ciudad pasaba muchas discriminaciones, pasaba muchas humillaciones, y también en mi país he sido, bueno, trabajaba de todo, de limpieza, lavando ropas, ambulando en la calle, y también he sido en mi sindicato, en la calle Comercio, secretario de la Confederación de los Comerciantes Minoristas, y peleamos por la gente que necesitaba. Y de ahí también he sido fiscal en mi zona, en el Alto, que tengo un pequeño terrenito que peleamos mucho por las injusticias, con los loteadores. Y también, bueno, conmigo he recorrido muchas cosas, y desde 12 años yo trabajé también así como limpiando y todas esas cosas, y ahorita eso es todo, y mi historia es un poco más grande y podría contar muchas cosas, pero solo tengo 5 minutos. Y ahora en este momento vivo en Alemania, y también mi grupo se llama Respect, y estamos trabajando con las mujeres sin papeles, y en este momento, eso sería todo. Yo soy Ketty Aires, soy una mujer quechua de Perú, quechua huanca, del centro de Perú. Y mi migración comenzó cuando yo tenía 3 años, cuando migré desde la sierra del Perú hacia la capital Lima, por problemas, por la economía, porque en el campo los sembríos no estaban siendo fructíferos para mis papás, entonces decidieron pues migrar a la capital, a Lima. Y después, posteriormente, pues mi segunda migración fue aquí a Brasil, a Río de Janeiro, ya una migración internacional. Y pues mis experiencias aquí como mujer migrante quechua, pues son muy complejas, porque desde nuestros cuerpos son leídos como de forma negativa. Entonces, cuando tratamos de ocupar los espacios o de caminar en cualquier espacio, pues siempre nos cuestionan o nos miran mal o ya nos dicen cualquier cosa, también nos insultan. Entonces, pues eso. Pues soy comunicadora social y pertenezco al colectivo Magdas Migran. Entonces, desde mi experiencia migratoria, el colectivo para mí pues es como una fuerza, porque en estos casi 5 o 6 años que vivo en Río de Janeiro, pues nunca me sentí nunca me sentí acogida. Entonces siento que también es importante ello. Y pues sí, finalizo con eso, Patti. Soy Patricia Elisa Rivera Prost Dosimi. Nací en Estados Unidos a un padre dominicano y una madre argentina. Fui criada entre República Dominicana y Washington, ¿sí? He tenido varias experiencias migratorias, porque mis padres primero eran migrantes en Estados Unidos, pero también fueron migrantes buscando una mejor vida. Entonces ambos se conocieron en Francia. Yo personalmente ya he vivido en varios países que incluyen Bosnia, incluyen Argentina, Santo Domingo, Puerto Rico. He pasado mucho tiempo en Cuba. Hoy en día vivo en Brasil. Llegué a Brasil justamente con la misma beca que tuvo mi papá en los 60s, en la época de la dictadura aquí, para estudiar y hacer una investigación, y luego me quedé para hacer mi doctorado. Soy cientista social, pero no solamente me identifico como cientista social, sino también que soy bailarina, principalmente los bailes folclóricos del Caribe, ¿sí?
pero también me encuadro como una que también baila hip hop, principalmente house dancing. Entonces me encuadro en el movimiento de hip hop en Latinoamérica. Y bueno, mi experiencia como un individuo es distinto porque tengo varias identidades, porque nunca me pueden, así, no hay una categoría para mí, así que puedo decir que yo soy solamente una cosa. Y yo creo que lo bueno de nuestra conversa y nuestro diálogo hoy es que eso es la vida de un migrante, eso es la vida de una mujer en América Latina. Entonces, en un país yo puedo ser conocida como negra, en otro país soy conocida como otra identidad. Si estoy en el Caribe, soy afrodominicana o afrocaribeña. Aquí en Brasil, como tenemos el protagonismo, así para los negros y la gente preta, yo me identifico como negra, pero en ciertos espacios yo soy así aceptada, en otros espacios yo no soy aceptada, ¿verdad? He enfrentado mucha discriminación en Brasil, como en Estados Unidos. En Estados Unidos la discriminación que experimenté fue por causa de que mi mamá y mi papá, uno es blanco y uno es negro, ¿verdad? Entonces eso no era muy común cuando yo tenía 14, 15, 16 años. Y en Brasil soy discriminada o por ser negra o por ser blanca, pero o por ser negra o por ser parda, que significa marrón, ¿verdad? Pero ambos reconocen que no soy blanca. Entonces, estoy feliz que puedo compartir aquí con mi historia de vida. Obvio que mi vida tiene privilegio. Yo llegué a Brasil como académica, no llegué a Brasil así porque así buscando un mejor trabajo o lo que sea, salí con una beca y gracias a Dios, así al final hice mi vida aquí. Pero sí he enfrentado varias luchas aquí en Brasil con respecto a tratar de ver dónde me encajo como un individuo, y el movimiento corporal y el baile siempre me han ayudado a mí. Y eso es lo que quiero compartir, mi gente. Mi papá es de la capital de República Dominicana, Santo Domingo. Me crié en Sánchez Luperón, que es una área donde mucha gente tiene miedo para entrar, porque la violencia ha aumentado últimamente desde que yo tuve 20 años. Mi mamá es de Buenos Aires, es la única de su familia que salió de Argentina, originalmente de Miraflores. Y mis familias aún viven en Santo Domingo, viven en Argentina. Mi mamá y mi papá viven entre Estados Unidos y República Dominicana. Tengo, como todos los dominicanos, tenemos familia que vive en Nueva York. Entonces hablamos Spanglish. Tenemos varias formas de hablar el español y el inglés. Y hoy en día estamos aquí en Brasil, Río de Janeiro. También soy madre. Mi hijo ahora va a cumplir 5 meses de vida. Entonces, ahora yo estoy lidiando más con la dificultad que viene de tener que hacer un trabajo que no es remunerado y el otro trabajo que es mi vida profesional, que está bastante difícil y más difícil ahora con la situação que estamos enfrentando por la pandemia. Eu sou Mariama Bá, mas eu acho que eu me apresento, meu nome é Bintu Bá. Eu acho que já deu para perceber, para entender que o tema que a gente está falando não é um tema nada fácil. Imigração e racismo. Eu entrei em Latinoamérica em 2005 através de Fútbol Party, que eu te desafio para que busques estas pessoas que quedaram no Peru em 2005. Em 2005, através do Futebol Mundial Sub-17. Esse futebol mundial foi jogado no Peru. Nossa equipe, por exemplo, entramos de Gambia por Piura. Foi uma das melhores recepções de minha vida, porque pela primeira vez estava saindo de África. Muito jovencita também. Cresci dentro de
movimentos sociais como Cruz Vermelha, Pia Health e outras organizações internacionais que ajudam, que trabalham com direitos humanos. Pero en el momento não entendia muito bem, ou eu não entendia muito bem o que se tratava dessas coisas, porque era jovem. Quando eu cheguei no Peru, eu cheguei como uma jovem escolhida dentro de país inteiro para representar, não por riqueza, herança familiar, mas era por riqueza acadêmica. Era uma das jovens mais inteligentes da região, mas também que já tinha uma história de ser tirada da escola para casar. Então, minha vida tem muitas ligações, desde feminismo, educação, imigração, de muitas formas. E eu sou filha de imigrantes senegaleses que emigraram de Senegal para Gâmbia. Então, até se vocês viram, eu comecei meu nome está como Senegâmbia. Hoje não existe um país chamado Senegâmbia. Mas por que Senegâmbia? Porque meus pais são de Senegal, eu nasci em Gâmbia, então sempre teve com essa imigração, ou seja, como a menina falava dos Estados Unidos, por exemplo, entre Senegal e Gâmbia. E como eu me sentia? Eu não era nem gambiana 100%, porque dentro de Gâmbia eu era apontada como senegalesa. E dentro de Senegal, eu era apontada também como uma gambiana. E até hoje temos esses problemas de um país dividido pela colônia. Pero Inglaterra e França, comemos a mesma comida, mesma religião, mesma cultura e costume, mas temos esse trauma como infância e cresci com esse conflito dentro de mim, não conseguindo me ligar como uma identidade. Além disso, eu sou de uma etnia minoritária muito ampla dentro do oeste da África, mas ao mesmo tempo, dependendo da riqueza que você tem, você é a categoria que você é criado dentro da sociedade. Já era visto como uma das etnias ligada com má sorte. Exatamente. Quem tem, você não tem esse fama, mas quem não tem. Então, já a minha psicológica não estava boa. Quando eu entrei no Peru, antes de entrar, por exemplo, me tiraram da escola para me casar. Teve uma filha, mas eu sempre tive uma cabeça diferente do jeito de pensar, do jeito de agir. E quando eu cheguei no Peru, através de... Porque eu postei minha vida, eu falei que não vou ficar nesse casamento, eu vou sair porque não era esposo que eu amava, nem conhecia, era um radical mudança de sair da minha casa para ir férias na minha mãe, nunca mais voltei, amanhã, até terminei com uma filha. E postei a vida, falei, morri ou viver, mas eu vou sair desse lugar, voltei para a escola, falava para as pessoas, já era tratado na sociedade com menos de 20 anos, menos de 17 anos, como uma senhora, porque eu já era mãe. Ou seja, senhora, quem não entendia da história da minha vida, que eu era forjada num casamento, achava que talvez eu era uma menina malandra que se engravidou com qualquer forma. Então, de 15 anos atrás que eu estou falando, então são muitos preconceitos. Quando eu entrei no Peru, em Piura foi muito lindo. Jornalistas nacionais e internacionais do mundo inteiro. Uma das coisas que eu gostava de fazer era dançar. Eu só lembro dos meus momentos mais felizes era quando os tambores tocavam. Eu era jovem e cresci com não, mulher não pode fazer isso, você não pode dançar, você não pode, tipo, seu lugar como mulher, eu não queria estar nesse lugar, eu quero ser feliz, eu quero dançar, e isso não mexe nada com meu caráter como ser humana, como pessoa, como mulher negra, porque eu entendo minha história. E dançava, só que não entendia. Quando nós jogamos, e uma das maiores estrelas mundiais hoje, Neymar, jogou nisso, e pessoas como James Rodrigues, pessoas como Raymond Manco. Então, foi uma história de uma jovem que hoje, dentro do padrão do meu país, se continuasse, eu poderia ser hoje uma das doutoradas ou mestradas, mas por minha condição de mulher, isso era muito difícil de conseguir. Meu primeiro contato com o racismo por meu cor de pele foi no Peru, e hoje, para mim, isso não é uma crítica ao Peru, porque é um país que eu amo, que eu tenho hoje familiares que
sabe que eu provoco essa parte para que fazemos essas conexões de pessoas que nos abraçaram, sem mirar o todo pele, mas ao mesmo tempo temos uma urgência dentro da Latinoamérica de reconhecimento de nossa identidade, de quem nós somos, como nós somos vistas fora, por exemplo, em Estados Unidos, em Europa, e como nós tratamos dentro da própria Latinoamérica. Por exemplo, eu falo dentro como que o peruano exatamente se trata dentro do seu próprio território. As mulheres bonitas eram mulheres rúbias, que eles dizem loiras, que na televisão nacional de Peru, com todo respeito, sentavam com um talk show, onde eu via que falavam que negro fede, que comecei a entender o estereotipo de nariz grande, que era de negro. Eu ouvi isso, me desculpem, eu estou desabafando porque precisamos de ações urgentes. Tem vidas que estão se destruindo, estou tentando ser sincera. Foram 15 anos lejos de minha família e destruí minha vida para estar essa pessoa que é Mariama Ba hoje, de Bintubá para Mariama Ba. Cometi um erro, porque dentro da minha realidade, com minha mãe doente na África, lutando para mudar minha história de mulher, ela querendo comer, era exatamente quais são as ofertas. Você é mulher bonita, você sofre porque você quer. Eu deixando minha filha, pensando o que minha mãe vai comer. Era isso. Se eu estou sofrendo é porque eu quero, mas eu optei por trabalhar. Trabalhava horas em Peru, 12 horas, 13 horas, para ganhar salário muito pequeno. A primeira vez que alguém levantou a mão, colocou do meu lado e ela falou, essa pessoa me falou, a gente precisa casar para melhorar a raça. E essa palavra me machuca até hoje. Eu não entendo o que é melhorar a minha raça. Quem vai melhorar? Quem precisa melhorar? Nós somos raça humana. Entende? Eu vivi muitos amores, mas eu vivi muitos preconceitos dessas palavras fortes, porque o negro é obrigado a conviver com essa gentileza que é broma, é uma brincadeira. Mi negra, mi negrita. Pero temos que entender que é a história desta negra e negrita. Este nós de hoje, isto vem de escravidão, uma das piores acontecimentos da história da humanidade, que nós todos hoje estamos devendo uma luta de saber que temos uma deuda histórica, todos nós seres humanos. E hoje, por exemplo, isto que transpassamos todos nós, por exemplo, até como latinas, dentro de Latinoamérica são mulheres brancas, pero saliendo de território latinas, as pessoas por estar em Brasil depois de sair em Peru, a diferença entre Brasil e Peru para mim foi, eu comecei um pouquinho a me encontrar, porque eu me perdi um pouco em Peru. Em Peru, o que comecei a fazer? Por exemplo, como não sabia por onde começar, 99% ou 90% do imaginário das pessoas em Peru ou em Latinoamérica, sobretudo em Peru, é que o negro que chega dentro de Peru é narcotraficante, ou ele estava na cadeia, saiu da cadeia. Então, nós éramos tratados como narcotraficante. E eu não sei nem o que era narcotráfico. Eu não sei, eu estou te falando da inocência mesmo. Tudo que eu descobri da vida, comecei para lá. Então, era uma criança africana que não sabia nada. Se você me falasse, senta aqui. Tanto que meus primeiros dias foram de violação como mulher. Porque o homem e não era peruano, eu digo, isso é um africano. ¿Entiendes? Desculpe, mi batería está até baja, pero disculpe-me, es una oportunidad, yo quiero agradecer das Magdas Imigrantes, por ejemplo, y mujeres de Magdalena, para entender que tenemos lucha y trabajo importante. Este hombre quise me violar, y con qué derecho, porque él salió de África, y él no veía mujer africana a mucho tiempo, entonces yo era su cena, viví uno de los horrores, una noche de mi terror de mi vida, y mi vida cambió desde aquel día hasta hoy. Yo no soy la misma persona, pero yo creo que todo lo que pasé en la vida me colocó mejor persona de querer luchar por lo que acredito. Por ejemplo, hoy yo creé un proyecto llamado Sabali, pero mi intención es este mismo, ligación con mujeres latinoamericanas, por ejemplo. Vamos a comenzar a entender quién nos somos,
como identidad, porque somos las mismas personas. Por eso nos fomos colonizados, por eso nos fomos escravizados también. Si nos tratamos como extranjeros dentro de nuestros propios territorios, como personas de categoría de quinta clase, yo ouvi, la mona que se veste de seda, mona queda. Estas son palabras que yo aprendí en las calles, ¿sabe? Entonces, estoy hablando de mi corazón. Yo amo Perú, yo amo Brasil, pero hay trabajo para hacer esto. Tenemos mucho trabajo para hacer. Somos racistas contra nosotros mismos. No somos preconceitos. Las personas que nos abrazamos dentro de nuestros países son los extranjeros, porque no son los indígenas, no son los, por ejemplo, como vamos a decir, los aztecas o, por ejemplo, los originales de Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es nuestro posicionamiento dentro del sistema internacional y cómo que nos tratamos? Si nos hemos respeitado y sabemos que no somos, ninguém nos respeita. Y hoy mi bandera es esto. Precisamos más diálogo. Quiero esas conexiones de tudo parte do mundo. Vamos dialogar. A coração estava, entende? Mulher negra fora, você terra de ninguém, é tipo todo mundo, te habla com uma agressividade. Tu eres como uma ladra onde tu entras com segurança que tu não has pedido. ¿Entiendes? Y somos personas, independente de donde venimos. Eu sou afrolatina hoje, me identifico como afrolatina. ¿No? Porque mesmo sendo difícil falar do racismo, nós estamos aqui também para develar esses dores e te agradecemos mais uma vez e a todas. Agradecemos a todas las compañeras que están aquí porque hablar de racismo no es fácil, son muchos dolores y estamos aquí también para revelar ese racismo. Entonces, para continuar conversando también sobre ello y dando me gustaría hacer la siguiente pregunta para todas, para que podamos seguir conversando sobre ello. Y esta es la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los desafíos y obstáculos que enfrentamos día a día como mujeres migrantes? ¿Cómo es ser mujer migrante en el país donde estamos viviendo actualmente? ¿Y cómo atraviesa el racismo esa migración? Y también cómo atraviesa el racismo nuestro lugar como mujeres. El proceso migratorio y el proceso racista es un proceso tan profundo que lo vivimos desde diferentes lugares. Cuando Antonia llegaba y contaba de recibir ese racismo en su propio país, o Patricia que hablaba, Pato, de la identidad, o cómo nos movemos siendo intelectuales, formadas, etc. Yo creo que definitivamente la formación nos genera un lugar de privilegio para el nuevo territorio donde vamos, pero no significa que nosotras no fuimos mujeres o no fuimos personas antes de ser profesionales. Entonces, a mí me parece que este momento, cuando retomamos como una pregunta más enraizada en el territorio donde estaba, no es una pregunta que se puede responder solo sin la anterior, sin volver a profundizar sobre nuestra historia. Y me hizo acordar un momento cuando estaba muy pequeña, tendría como 6 años, y me encuentra mi mamá llena de talco. Y se angustia un montón, porque mi mamá es indígena. O sea, sus orígenes son indígenas. Entonces yo soy una mezcla de indígena y afro, o qué sé yo, otras cosas, pero en eso ella como que no sabe qué hacer. No sabe qué hacer con una niña negra que está siendo racializada en su colegio y que ella decide llenarse de talco para ver si es aceptada, ¿no? Entonces, en el presente sí puedo decir, bueno, estoy en un lugar de privilegio de la fala, del habla, porque soy una persona profesional, pero no significa que mi historia o lo que ocurra personalmente tenga que ver con ese lugar, porque definitivamente el no ser blanco nos atraviesa profundamente en Latinoamérica. Como que
en Brasil me reconozco más como negra, o empiezo a profundizar sobre mi color de piel como un lugar de discriminación. Siendo que en Brasil me sentía profundamente acompañada, porque hay muchísima población afro. Y ahora en Argentina ya tengo más edad, o sea, hay un montón de cambios que van avanzando, pero el racismo acá es muy fuerte con nosotras y con las compañeras de Bolivia, con las compañeras de Paraguay, con las compañeras peruanas. Entonces me reconozco mucho más como migrante, como que es el no ser blanca, pero a la vez también reconocer, porque hay una cosa que pasa que como nosotros somos del sector popular, el ser negro es o sea, eres negrito. Entonces el ser pobre es ser negro. Y el ser negro también te excluye. Entonces mis compañeras de trabajo, hay muchas que son blancas. Y yo por primera vez siento que puedo hablar con una blanca no siendo racializada y además siendo del mismo lugar de exclusión que tiene que ver con la clase. Porque acá, cuando me vine a Argentina, yo decía que recibí mi cédula de pobre, porque nunca fui pobre en otro momento, incluyendo en Brasil, aunque hice labores domésticas, aunque trabajé de todo lo que trabaja una persona migrante. Pero acá es donde empecé a ser pobre. Y empiezo también a acuerpar otras cosas que tienen que ver con mis ideas, pero que nunca había vivido en carne propia. Entonces yo siento que el proceso migratorio le ha dado lugar a no solo pensar políticamente desde un lugar, sino a vivirlo y encarnarlo, por ser negra, por ser pobre, y porque definitivamente la sociedad nos quiere marcar y subvalorar nuestra presencia como mujeres también, y más como disidencia. No quiero hablar en nombre de compañeras que no soy, o de otras violencias que no vivo, pero se profundiza más la exclusión con la vida migrante. Bueno, yo soy de las mujeres sin papeles y no sé si le he dicho, mi grupo se llama Respect, que trabajamos con las mujeres sin papeles, y las mujeres sin papeles no tienen ningún derecho aquí en Alemania. Y no puedes alquilar casa, no puedes entrar a la escuela, no puedes ir al hospital, ningún derecho. Y trabajamos muchos en las casas particulares cuidando niños, cuidando ancianos, cuidan mucha gente que trabaja. Y así se desenvuelven las mujeres sin papeles. Pero no estoy hablando de las mujeres, de todas las latinoamericanas, de todos. No somos iguales. Yo también he aprendido a separar también, ¿no? Como lo hacen. Si no hay latinoamericanos migrantes, como en nuestros países siempre han tenido su plato lleno, ¿no? Entonces ellos es tranquilo como europeos pasan, no hay ningún problema para ellos, supongo. Pero aquellas mujeres que han venido a trabajar, a hacer Ausbildung o a hacer maestría, esas mujeres también, con mucho sacrificio de sus países han venido y también se enfrentan como nosotras, ¿no? Porque tienen su visa limitado y empiezan a estresarse. Ellos también acaban como nosotros limpiando. Y eso es otro grupo. Y nosotros mi grupo es las mujeres sin papeles. Son mujeres que han migrado de diferentes países por una causa, pero no es porque queremos venir, ¿no? Entonces, esas mujeres son de muchas de esperanza de sus familias y mandan a sus hijos para que estudien.
esas mujeres luchan, trabajando, limpiando, y son esas mujeres muy valoradas. Yo le admiro a esas mujeres y son muy valientes y somos capaces de también controlarnos, organizarnos, porque no nos dejamos encontrarnos con los policías, porque aquí trabajar sin papeles es criminalizada y no puedes trabajar. Y entonces es una resistencia que también nosotros hacemos, las mujeres sin papeles, que no nos dejamos pescar ni con la policía, con nada, y organizándonos. Eso es mi grupo. No son latinoamericanos solo, sino que hay de país África, de país Afganistán, de Kurdistán, nos organizamos también. Y entonces, los desafíos que hacemos. Y la lucha de nosotros, y ahora más que nunca, que en coronavirus nosotros hemos enfrentado muchas situaciones difíciles porque no tenían nuestras compañeras a dónde ir al hospital, estábamos nerviosas, si se enferman, ¿qué hacemos? Porque no tenemos ningún derecho. Entonces, a las mujeres decidimos levantar y decir, estaremos pues con tapabocas, pero no, nuestra boca no está cerrada. Empezamos a hablar, las mujeres empezaron a hablar sus historias, empezamos a reclamar, y de ahí es que nace esta legalización, y es legalización ahora que estamos trabajando y estamos a la cabeza de mi compañera Yankiray, que es un mapuche, y estamos pues haciendo campaña para hacer conocer a la gente. Y no queremos callarnos porque tenemos derecho, cualquier mujer, en cualquier país del mundo nosotros tenemos derecho de trabajar libre, y ellos nos criminalizan. Aquí, por ejemplo, en Alemania, cuando estás en U-Bahn y buses o S-Bahn, te miran así como a mí. Yo diario sufro esas discriminaciones, pero eso me hace crecer. Y entro al U-Bahn, después empiezan a cuidarse sus carteras, las mujeres blancas. Pensamos que somos rateros, pero nosotros no somos rateros. Yo les digo, nosotros, la diferencia que nosotros a cualquier país migramos a trabajar, no a robar. ¿Por qué? Porque a cambio ustedes roban, nos han saqueado a nuestros países. Sudamérica, gracias a Sudamérica, están estos ricos. Así que tenemos deuda histórica. Entonces decimos, y con las compañeras de Sudáfrica peleamos. Y después, eso decir nosotros, nos ha saqueado en todo lado. Entonces, nosotros, danos derecho, porque tenemos, no robamos. En cambio, ustedes han robado. Nosotros no somos rateros. Entonces, hay mujeres mis compañeros, tengo de país africano mucho. Y esos son igual muy discriminados. En los trabajos igual. Yo les llevo a trabajar, pero la mujer blanca que me contrata, para mí, por lo menos un poquito que resbalamos, trabajo yo. Pero yo, cuando ya dejo de trabajar, porque a ese compañero que tengo que dar trabajo, ¿no? Entonces, yo digo, mi compañera va a venir a trabajar. Yo le digo, ok, me dice la señora, ¿no? Entonces, yo le llevo a mi compañera, entonces a la puerta entrar, medio que cambia su carácter, cambia su actitud de la mujer blanca. Entonces, estamos trabajando. Después, yo digo, se va a quedar mi compañera a trabajar porque yo voy a viajar, así hago, ¿no? Entonces, bueno, dicen ellos. Después, más rato, a mí me dicen, no, mejor no, devuélveme nomás la llave, mejor voy a viajar. Entonces, ¿qué es eso? Al mirar a mi compañera, ya no ha dado trabajo. Entonces, esa es nuestra frustración también. Por eso decidimos hablar, decidimos decir que también tenemos derechos mujeres sin papeles y no vamos a callarlo. Y vamos también a seminarios, hacemos
en las universidades nos invita, explicamos qué significa ser mujeres sin papeles y hacemos talleres, hacemos eventos también para visibilizar, ¿no?, a las mujeres. Y estamos trabajando con todas las mujeres del país África, de Kurdistán, de Turquía. Hay mujeres, muchas mujeres sin papeles. Eso sería, compañera. Ouvindo as colegas Patrícia e Maria, exatamente quando a gente fala de dificuldades e obstáculos, por exemplo, eles já tocaram. E é muito bom, por exemplo, de ter esse testemunho viva de pessoas, por exemplo, para que te confirmem de lo que estamos falando são verdades. Quando se habla de mulher, por exemplo, todos nós, por exemplo, de nossa história, já carga, é cargado dentro de nossa identidade como latinas, como africanas, por exemplo, porque somos tratados de categoria, entende, por exemplo, de mulheres ou seres humanos de categoria inferior. Então, os obstáculos são colocados de tudo forma, por exemplo, até de tentar nos silenciar de alguma forma. Por exemplo, é muito importante, tá? Se você vê, nós somos mulheres imigrantes em um país tão grandioso como o Brasil, a gente não conseguiu se conhecer, apesar de que estamos fazendo tanto trabalho em comum e passamos exatamente dores em comum como pessoas. Nosso corpo é invadido como pessoas trabalhadoras. O que para nós dentro da imigração não é problema, a gente escolhe o que tivesse para trabalhar. Mas até isso é dificultado. O mínimo que é seu direito como cidadão, que é respaldado por leis internacionais para você exercitar isso, é difícil. Como nós, mulheres africanas aqui, você pode ter documentação para poder trazer uma pessoa aqui que é familiar, como filho, como irmão, é uma fila de espera, é uma burocracia, sabe? Então, às vezes, é muito oprimente, por exemplo, para viver dessa situação quando a gente fala de obstáculo. O que se nós... por exemplo, o que se provoca de tentar buscar alternativas de alianças com quem a gente pode conversar. Mas, por exemplo, como mulheres negras africanas, se é difícil para latinas, eu sei, mas coloca mais África por o preconceito que a história africana leva. O escravidão virou a natureza, por exemplo, que hoje a gente não consegue nem reclamar, por exemplo, do que a história da escravidão recarga, ou o que a história de colonização recarga dentro de nossa própria história, dentro do África, por exemplo. Porque hoje o africano nem aprende sobre a África, a gente aprende sobre a Europa, a gente aprende sobre os Estados Unidos, e dentro de barbaridade, e que grandioso eles são, isso é um obstáculo muito forte para ser contestado dentro da educação. Por exemplo, como mulheres imigrantes hoje, que temos filhos em diferentes territórios, de questionar essa educação que a gente recebe, por exemplo, dentro de nossos territórios, porque a decolonização não deveria ser depois de pós-doutorado. A decolonização tem que ser dentro dos creches, dentro de casa, desde bem cedo. A nossa história está muito mal contada. Você não pode falar para a pessoa que te invadiu seu território, te hackeou, saqueou tudo que você tinha, te escravizou, te desumanizou, e ele é pintado como um herói. Então, são muitos obstáculos quanto a mulheres negras africanas, porque nossa história foi vendida com um preconceito e estereotipo, por exemplo, que desvaloriza tudo que nós temos como africanos. Nossa história é só escravidão, doença, e tudo que você imagina. Então, o lado de ser humanos, por exemplo, o lado da história, cultura, arte, isso foi apagado. Então, isso tudo dificulta, porque às vezes eu percebi isso durante Peru e Brasil. Tem pessoas que têm um preconceito que não é intencional, porque isso é reprodução do que eles aprendem. Eles não têm nem ideia de que a África não é só um país. Para eles, a África é país, continente de 54 países, que tem tanto ligação com a Latinoamérica por sua descendência, tanto como os indígenas, tanto como, ou seja, os negros, porque temos essa ligação. Basta olhar nossas tonalidades de pele para saber. Basta saber da história dos indígenas, nossos desenhos que eles mostram, para você conseguir entender a conexão com a África. Mas nós tratamos como estrangeiros, como pessoas de zero classe, por exemplo. Nós, quem tu eres, é o que tu tienes, por exemplo, o que tu podes. É muito difícil, mas
tipo, para negro es como si nosotros merecemos el peor lugar de la humanidad y nos tenemos que ser conformes, sin derecho a ni siquiera reclamar, porque si reclamamos es frescura. Lo que para mí como joven que tiene ideas de panafricanismo es como decirnos que cállate porque tú no estás levando una sopada, porque tú no estás dejando ser espancada en el tronco. No, si es libertad tiene que ser en acción. Los trabajos, todo dentro de inmigración, siendo mujeres latinas o africanas, nuestro lugar es en los peores trabajos y tenemos que ser extra para poder mantener el trabajo. Ainda, por ejemplo, pasamos todos los tipos de preconceito, de racismo por sernos latinos y africanos, por ejemplo, de asedios sexuales que a veces no podemos ni hablar porque... Bueno, o sea, yo estoy sentada aquí escuchando a mis compañeras, me estoy emocionando porque me está haciendo pensar en, no solamente en las experiencias que yo he tenido, pero también las experiencias que mujeres que forman parte de mi red de apoyo también han pasado. Entonces, con la fala de Antonia, Mariama y Farelis me hizo pensar en esta señora que yo conocí cuando yo estaba trabajando en la zona norte de aquí de Río de Janeiro, que ella me miró a mí, ella me dijo, Patricia, pero es que tú tienes mucho coraje saliendo de tu país para venir a vivir en Brasil. Y yo la miré a ella y yo dije, tú tienes coraje, tú saliste de Piauí del norte para venir a una gran ciudad como Río de Janeiro. Y ella, fue la primera vez, ella dijo, es verdad. Yo digo, sí. Entonces, esa diversidad en la experiencia de mujeres migrantes, y no solamente esa diversidad, pero también en la intensificación de vulnerabilidades que cada una enfrenta conforme el contexto en que cada una está viviendo. Eso fue fuerte para mí. Claro, yo no he tenido que vivir en eso. Es muy difícil vivir sin papeles, así cuando uno tiene que esperar, o como está la situación ahora en Estados Unidos con los inmigrantes allá. Así, mi hermana gemela y yo tenemos papeles, pero mi hermano solamente tiene residencia y vive en el miedo todo el día que van a empezar a cambiar todo en términos de la inmigración en Estados Unidos. Conforme mi experiencia aquí en Brasil, yo creo que todas han tocado en este tema, que es así el desafío de tener que lidiar con un sistema que tú no dominas. Y encima de eso, lidiar con un sistema que tú no dominas y tener que lidiar con discriminación. Discriminación por ser mujer, discriminación así por ser negra o por ser indígena o por ser vista como clase social, así baja clase social, ¿verdad? Compañera Farel está viviendo en Argentina. Mi familia es argentina, pero yo nunca fui vista como argentina por mi color de mi piel. Y muchas veces cuando yo iba a visitar a mi familia, tienen esa idea de lo que trajo Mariama. Te miran, te paran y dicen cuánto, porque piensan que por tu color de tu piel que tú eres una prostituta. Entonces, mi experiencia aquí en términos de lidiar con el sistema ha traído bastante obstáculos. Tú sabes que uno, por más que tiene que tratar de legalizarse y tener un estatus más formal, es esa situación de tener que ir a un sitio así formal, trae miedo. Por más que cada año tú lo haces o por más que tú ya tienes un cierto nivel, hay mujeres que no tienen papeles, que tienen un miedo mucho mayor. Eso siempre a mí ha sido el gran obstáculo, porque de un lado yo ya sé lo que tengo que presentar, sé de qué modo me tengo que presentar, ¿verdad? Pasiva, así tratando de hablar claro, que por más que tú hablas la lengua del país, siempre te miran y te dicen así como si tú no hablas la lengua y empiezan a hablarte en un portuñol como medio mezclado. Estoy hablando de mi situación aquí en Río de Janeiro, pero también así como el sistema a veces te trae así cambios que tú no esperas. Y no solamente estoy hablando así en forma de así formalizar tus papeles en un país, estoy hablando así de lidiar con el sistema de salud que Antonia también tocó en el tema. Aquí
es muy complicado. Tú tienes que ir a un centro, después a otro centro, después a otro centro. Tú ves un médico, ese médico a veces te da mucha atención, otro médico no te da mucha atención, a veces no te dejan ver el médico, a veces no tienen el médico por la situación que está viviendo el país, en términos de cuánto dinero están apoyando el sistema de salud público o no. Sistema de salud privado, muy caro, casi nadie, así que inmigrante, bueno, no sé, en mi opinión, yo no tengo ese vínculo con el sistema de salud privado, pero yo me doy cuenta que por más que cada año, yo llevo 9 años viviendo en Brasil, cuando tengo que lidiar con un cartorio, cuando tengo que lidiar con la Policía Federal o otra agencia del gobierno, me da mucho miedo. Me da mucho miedo ir sola, porque no sé cómo van a reaccionar así conmigo. Así había una vez, yo viví, fue pésimo. Yo le estaba hablando en portugués al cartorio, y el cartorio hizo un escándalo total, porque la señora me había dicho que este papel me iba a ayudar, y yo pensaba que el papel decía algo que no decía otra cosa, que el cartorio no iba a poder así ganar mucho dinero a través de mi caso, ¿verdad? Y él hizo un escándalo, y eran 5 hombres enfrente de mí, yo sola, llorando con este cartorio, gritando, así gritándome. Eso es un ejemplo, y yo estoy en acuerdo con Mariama, estoy de acuerdo con mis compañeras que el diálogo es una herramienta muy importante en términos de la decolonización, en términos de así traer a luz las distintas experiencias de mujeres migrantes. El hecho de que todas somos oprimidas, ¿verdad? Todas enfrentamos dificultades, y las que tienen algún privilegio deben utilizar ese privilegio para ayudar a sus compañeras. Algunas de nosotras somos del mundo académico. El mundo académico en Brasil es sumamente discriminatorio. De un lado, en mi caso, por tener mi bachiller de Estados Unidos, de un lado te entra un poco, pero de otro lado, cuando te miran, siempre están desvalorizando lo que tú estás diciendo. Tú tienes que criar, esto es un obstáculo, tú tienes que criar una forma de hablar con los individuos que no deja que te discriminan tan abiertamente y de una forma tan grosera, pero que al mismo tiempo ellos sepan que están tratándote mal, pero por distintos niveles de poder, porque también estamos ahí en términos así de becas o alguna de trabajo. Tú tienes que tener cierto así suave, tiene que ser sutil, pero esa discriminación puede causar bastante frustración, y yo sé de varias compañeras mías y de mí también, otras amigas mías negras que han tenido que vivir por esa discriminación desde que empezaron su carrera académica. Y es fuerte, es muy fuerte estar en una reunión con profesionales y que te miran y te dicen, bueno, tú tienes que darle gracias de que tú tienes tu puesto. Sí, tú misma. Y tú te quedas así como, pero ¿por qué yo tengo que dar gracias que yo tengo mi puesto? ¿Tú me entiendes? Nuestros cuerpos así tienen historias, y nuestros cuerpos también hacen que unos piensen ciertas cosas de nosotras que no son verdad, que no son de verdad. Y el baile a mí siempre me ha dado así la forma de poder decir algo que yo quiero decir, pero en otra lengua que quizá ayuda a otra gente a entender. Y más que miran, junto con el teatro, junto con nuestra metodología, también ahora me está dando otro lenguaje que puedo utilizar así para ayudar a decolonizar mente, para ir en contra del racismo, en contra del sexismo. Me sentí muy identificada con todos sus hablas, sus falas, porque también siento que yo, por esta migración, yo me descubrí indígena en Brasil. Yo en Perú siempre he sido una mujer quechua, y siendo más específicos aún, porque los quechuas no todos somos iguales, tenemos distintas prácticas culturales,
distintas, hasta el propio lenguaje también tiene sus variantes, no es igual. Entonces específicamente siempre he sido quechua huanca, del centro del Perú. Entonces, pero aquí me descubrí indígena. Estaba haciendo la fila para postular a un programa de maestría y estaba haciendo la fila para entregar mis documentos y una compañera viene, bueno, una no la conocía, una chica viene y me dice, la fila para indígenas es allá. Y entonces yo me pregunté, pues no entendía qué sucedía, porque yo estaba haciendo una fila, pero no sabía que había otra fila para indígenas. Entonces, y luego le respondí y le dije que no, que yo iba a hacer la fila aquí, que era la fila para postular. Entonces, cuando ella me dijo eso, entendí también por qué mi experiencia aquí como mujer migrante era distinta a la experiencia de otras compañeras de distintos territorios, como lo dijo Antonia, que podemos todos migrar, pero hay elementos que nos diferencian. Y es más, cuando yo le pregunté una vez a alguien, le dije, pero ¿por qué nos tratan así aquí? Esa persona me dijo, es que no los consideran humanos. Inicialmente me dolió mucho, pero entendí que es cierto. A las personas que son visualizadas como indígenas aquí en Brasil, el racismo antiindígena es muy fuerte. Yo no puedo esconder mi piel, yo no puedo esconder mi cabello, no puedo esconder el tamaño que soy o el cabello lacio que tengo. Entonces es visible y entonces pareciera que yo cargo un cartel cuando salgo a la calle, cuando doy un paso fuera de mi casa. Literalmente cuando doy un paso fuera de mi casa, todas las personas asumen que tienen el derecho a decirme muchísimas cosas sobre mi cuerpo, pero también sobre mi humanidad. Las personas no me hablan, no me preguntan si yo sé hablar o no portugués, ni siquiera llego a esa barrera. Inmediatamente asumen que yo no hablo portugués y me hacen señas. Me hacen señas o me preguntan si yo vendo en Uruguayana, que tengo compañeros ahí peruanos de nacionalidad boliviana, pero también compañeros otavaleños de Ecuador que venden ahí, y vender los productos en Uruguayana no está mal, trabajar en el comercio no está mal, pero asumir que todas las personas que migran hacen ese único ejercicio es erróneo, porque no es cierto, no cumple con la realidad. Entonces, siento yo que el racismo se siente, pero también siento yo que nuestros cuerpos recepcionan muchas violencias todos los días y es muy fuerte, es muy fuerte. En el Perú yo también experimenté racismo, siguiendo los relatos de Mariama. En el Perú, cuando yo migré de la sierra para Lima, era muy común que nos dijeran, habla como gente, come como gente, mejora la raza. Mejorar la raza significa estar con una persona blanca y es algo muy común incluso en mi familia. Cuando vas a tener alguna pareja, te dicen, mejora la raza, quiere decir que tiene que ser la persona blanca. Te dicen comemote porque también cómo hablas, cómo te expresas. Pasar del quechua al español, pues es igual cuando nosotros hablamos aquí el portugués, tenemos un sotaque diferente, una entonación distinta. Entonces también te dicen habla bien, es distinto, pero yo siempre me sentí parte de un grupo en el Perú. Aquí no, aquí me siento sola, aquí me siento, no me visualizo en ningún espacio, porque los espacios también universitarios son muy blancos. Entonces no me visualizo absolutamente con nadie. No existe esa visualización y esa validación sobre mi cuerpo, mirarme en otros espacios, ¿no? Siento que somos invisibles para ejercer nuestros derechos, para caminar, para ocupar, para transitar, porque lo primero que visualizan es mi color, es mi cabello, y son mis fenotipos. Entonces hay un racismo cotidiano, muy violento, un racismo cotidiano cruel, humillante, que puede pasar desde un gesto, una mirada, un insulto, también un golpe. Bueno, entonces existe un cuestionamiento absoluto sobre nuestros cuerpos. Y entonces también en ese sentido, yo creo que pues que dentro también de este espacio tengo ciertos privilegios porque estoy dentro de un espacio académico. Entonces, también mi realidad es distinta que la realidad de mis otros compañeros ecuatorianos con los que tienen que lidiar todos los días en una violencia directa
cuando ellos trabajan en Uruguayana. Me pongo a pensar lo que mencionó Patti y lo que mencionó Antonia sobre la regularización ya, o sobre la legalización, como lo dijo Antonia. Es una campaña importantísima y es una campaña que nuestro colectivo forma parte, y siento que debemos apoyar la campaña, porque no tener la documentación, yo no me imagino no tener la documentación, ese miedo que se debe surgir. Si yo teniendo la documentación, al igual que Patti, siento miedo cuando tengo que acceder a algún espacio público o algún organismo del Estado, porque nunca sé qué va a pasar. Yo no puedo llevar solo mi documento, yo tengo que llevar partida de nacimiento, digo, voy a llevar todo por si acaso. ¿Cuáles son las estrategias que han desarrollado para lidiar con sus obstáculos? Algunas de ustedes ya han tocado sobre eso, pero ahora vamos a hablar un poco más sobre eso exactamente. Lo primero que he hecho, las 2 veces que he migrado y sobre todo esta, es buscar un grupo de pertenencia política. Siento que a mí ese lugar me contiene muchísimo, permite justamente, bueno, levantar este tipo de banderas de la regularización ya, pero también me ha hecho transitar el migrar como un derecho humano, escuchar a otros compañeros, escuchar otros recorridos. Nosotros como organización, el Frente Popular de Santillán, en esta visión latinoamericanista, apelamos por la ciudadanía universal, por un mundo sin fronteras. También hubo una necesidad como más personal desde el lugar de venezolana y revolucionaria en este contexto de pensar cómo organizarnos como venezolanas, y ahí nos juntamos el colectivo Las Farías, pensándonos como identidad, ¿no? Pero no como una identidad excluyente, sino también entendiendo que hay un atravesamiento muy particular. Es como el feminismo interseccional, o sea, nosotras no pertenecemos a una comunidad originaria, tampoco, esto que hablamos de la identidad, tampoco tenemos una migración tan antigua, la migración venezolana es muy reciente. La migración ocurre en todo el contexto de la crisis, pero también ocurre por voluntad de querer estudiar. Casi todas las que estamos acá, que pertenecemos al colectivo, vinimos para estudiar y luego nos quedamos, pero además entendiendo muchas complejidades de la migración. Pero también estamos tan acostumbrados a categorizar, que es difícil como traducir la experiencia en palabras, porque lo que te pasa no es una sola cosa. Por eso pienso que el feminismo interseccional viene a rescatarnos un poco y decir, che, estas identidades mías están atravesadas porque en la universidad o en los espacios universitarios soy esto, y porque lucho porque mis compañeras tengan documentos, como dice Antonia, pero el documento no es suficiente. Nosotras tenemos un pasaporte corporal. O sea, nosotros llegamos, no importa si hablas, no hablas, lo que sea, si es un pasaporte, dicen, no eres de aquí. Y que es mucho más tremendo con las compañeras afroargentinas, porque son de acá y no son reconocidas como acá, como que son de acá. Pero nosotras las afro venimos de otro continente y a la vez somos de acá. Entonces, ¿dónde nos ubicamos? Pero ¿dónde nos ubicamos y dónde también reconocemos y reivindicamos a nuestras compañeras? Porque hay otra cosa que yo no quería dejar de decir, que es que nuestros cuerpos están profundamente sexualizados, los cuerpos negros. Y entonces, esa sexualización de nuestro cuerpo también nos expone. Entonces, siempre tenemos y nos impone una estética. Encontrar dentro de las organizaciones y los espacios políticos un lugar para levantar estas banderas, para que no queden en el silencio, porque estamos acostumbradas al silencio. O sea, la clase, el color de piel y nuestras identidades migrantes nos hacen estar en silencio. Y lo importante es que nosotras levantemos la voz, pero que las compañeras blancas, les compañeres, nos acuerpen, porque si no el trabajo
queda envanecido o queda subyugado a lo dominante, que es lo blanco, lo burgués y los lugares donde se tiene voz. Bueno, ¿cuáles son las estrategias? Nuestra estrategia es en Berlín luchar, pues, no solo quedarnos, porque solita no vamos a hacer nada. Y nosotros enseñamos a agruparnos y no quedar solita, porque organizándonos vamos a luchar mejor. Y nos organizamos con diferentes mujeres, con diferentes grupos, y las mujeres sin papeles tenemos derecho. Claro que tienen miedo a hablar aquí es más difícil todavía por idioma es primer obstáculo muy duro que sufrimos también, ¿no? Por ejemplo, yo nunca he estudiado, no he tenido posibilidad de entrar a la escuela porque éramos familias muy necesitados, para mí ha sido la escuela, la calle, y la universidad es la calle para mí. Y he aprendido mucho y despertar como mujer, y donde sea se puede luchar, donde sea, no tienen que callarse las mujeres, basta de que nos estemos oprimidos, y eso es levantarnos nuestro cuello al frente, porque no nos queda otra, porque vamos a decir, estamos así, vamos a seguir callados, unos cuantos vamos a hablar, pero vamos a seguir así, pero nosotros tenemos que enseñar a otras mujeres, tenemos que enseñar que ellos también hablen, nosotros enseñamos que hablen ellos, también sean solidarias, porque basta de que tantos académicos hablan de palabras bonitas, palabras altas, ni siquiera el pueblo entiende la gente. Entonces, ¿de qué nos ha servido? Es así, tantos científicos que han destruido nuestros países, para eso estudian, a robarnos. Los blancos dicen nosotros que robamos, pero ellos son los cuellos, yo digo, rateros de cuello blanco, ellos roban. Entonces, todo eso tenemos que recuperar, pensar bien y enseñar a otras mujeres también a luchar, ¿no? Porque la mayoría aquí vienen a hablar de nuestras culturas, de países indígenas, vienen a hacer libros y aquí son bien aplaudidos, ellos reciben aplauso. Eso no debe ser, yo peleo con ellos. ¿Por qué usted recibe aplausos de nuestra historia? ¿Qué beneficio hay para las mujeres indígenas? Entonces, eso también es que aprovechan, eso no me gusta, porque viven de nuestras historias, y de eso yo peleo aquí en Europa mucho, porque también tiene que ser respetadas nuestras historias, que nosotros debemos hacer nuestras historias, y si quieren ayudarnos la gente blanca, que nos enseñe pues a sacar nuestras culturas, no ellos vengan a representarnos a ellos. Nosotros no necesitamos que nos represente, tenemos nuestra propia cultura, todo. Nosotros tenemos saberes, nosotros de propia cultura, propia idioma, todo tenemos, no necesitamos que nadie nos tape la boca. Entonces, esa es nuestra lucha, mi lucha es eso, porque a mí todavía me dicen, ¿de cómo has llegado pues aquí? Nuestras compañeras bolivianas mismas dicen, ¡oh, Antonio, pero de cómo has llegado! ¿Y por qué has llegado? Porque ellos mismos se sorprenden. Esa idea tienen que la indígena no tiene derecho a migrar también. La indígena no tiene derecho, y se sorprende de esa manera también ahí. Entonces hay que entender que cualquier persona puede migrar a cualquier país. Tenemos derecho como seres humanos. Ellos, ¿quiénes son para poner fronteras? Y esas cosas se pelean. Y aquí en mi grupo se enseña también que las mujeres hablen. Y yo digo, debes hablar, nunca tengas miedo. No estás sola, no estamos solos, estamos en grupo. Cualquier cosa que pase, nosotros también tenemos organizado, también abogadas solidarias que también hay. Y no estamos solos, entonces las mujeres levantamos que no estás solo. Cuando entras al grupo, nunca nadie está solo. Y así nos organizamos. ¿Cómo? Eso sería, compañeras, que sigamos luchando, que nunca no nos tenemos que rendirnos.
É isso que temos que fazer. Nós temos que ser tratados como seres humanos e ponto, independente de onde vemos, quem nós somos, o que nós temos. Pati, não sei, eu acho que hoje o que levo desse, por exemplo, para falar um pouquinho das alianças, é isso, vamos começar uma nova aliança aqui com as Madamigras, sabe, com as Nastácias, porque eu quando cheguei aqui, sabe, uma das coisas que eu fazia dentro de Gâmbia era teatro, e meus professores que me colocaram dentro disso. E como a Patrícia fala, a gente conta nossas histórias através da arte. E eu tentava desabafar o matrimônio infantil que eu passei. E hoje, essa é uma luta que eu abracei com todo o coração, por exemplo, da luta contra o matrimônio infantil, sobretudo quando a pessoa não quer. Porque no Latinoamérica, o Brasil é o quarto país do mundo com mais casamentos, sabe, de menores de idade. Mas, às vezes, a diferença com a África pode ser que você ame, você goste da pessoa, mas o africano, você, às vezes, é obrigado a gostar e ser tirado da escola. Tudo que eu sonhava era queria ser doutora, os professores falavam, não, você vai ser advogada porque você gosta de defender não sei que coisa. Mas tudo esse sonho um dia acabou. E hoje, graças a Deus, eu consegui isso dentro do Brasil aqui. Hoje estudo relações internacionais. Eu questiono bastante a posição dos direitos humanos por seus olhares contra nós. Queremos alianças. Por exemplo, os jovens negros que estão morrendo no Mediterrâneo aqui, ou seja, na Líbia, sendo vendidas no pleno dia. O mundo está cego e surdo, mudo. Parece que ninguém está vendo. E eu sei por quê, porque são corpos negros. Precisamos de aliança para denunciar isso. O Alessandro é meu irmão que eu conheço. Essas pessoas que me abraçaram aqui, quando as colegas falam de cabelo, a primeira vez que eu usei black no Brasil, eu usei um cabelo que nunca imaginava, eu me senti tão bonita, porque nunca me imaginava como bonita, como mulher negra. Então, hoje, as alianças são com essas pessoas, abraço cultural, que trabalham com imigração e refúgio de diferentes nacionalidades, tipo regularizações já, porque dentro das populações que mais sofrem são os negros, por exemplo, em toda a Europa, Alemanha, França, Inglaterra, por exemplo, as pessoas, o negro até dentro que saiu do Brasil para morrer no caminho a México e os latinos que estão morrendo são muito. Então, as televisões latino-americanas precisam abrir as portas para a gente contar outras histórias de realeza que temos também como indígenas e como africanos. Então, fecho isso com tudo, gratidão. Hoje, nosso projeto Sabali, estou trabalhando com mulheres que sou muito grata, a Thalita e Caterine, que está me ajudando. Exatamente, Pati, quando você está falando, uma das ações que fizemos é para dar cesta básica para essas mulheres equatorianas, porque nós somos questionadas de quantos filhos a gente tem, por que a gente tem muitos filhos como africanos, sabe? Então, precisamos muito de um ao outro. Agradeço as Madalenas de Anastácia, Raquel e Alessandro, e minha irmã Márcia, que me convidou para esse live, e tudo vocês, sou muito grata. Vamos criar isso. Como se diz? Migra Rio, migração já. Nossa vida vale mais do que um papel. Nós somos seres humanos que nossa validade não deveria ser validada por un pedazo de papel. Voy a coger la frase de Antonia que dice, no nos queda de otra, y yo también siento lo mismo porque en el lugar donde nosotras estemos como mujeres que nos racializan de forma negativa, pues así estemos en cualquier lugar y ocupemos cualquier espacio, siempre vamos a sufrir racismo. Entonces, pues es muy importante trabajar en colectivo y es lo que a mí me funcionó con las Magdas Migran. Es la primera vez que desde que emigré a Brasil me sentí acogida. Y eso pues se lo agradezco a Camila, Daniel, una compañera que me invitó, y a Marce también, Marcela Farfán, que es con quien nuestra curinga, y es un espacio para construir, pero también es un espacio de solidaridad. Ahí todas nos encontramos y hacemos y luchamos por nuestros derechos y lo que a nosotras nos parece justo aquí, ¿no? En esta ciudad. Gracias. Tenemos 2 minutos cada una ahora para despedirnos. Nuestras últimas palabras, piensan bien.
Y vamos primero con Farelis, por favor. Pero bueno, acompañar la campaña y sobre todo la de regularización ya, que es un llamado concreto al internacionalismo y avanzar encima de esta situación de pandemia. Gracias, Farelis. Antonia, compañera. Bueno, agradecer a cada uno de ustedes por haberme invitado también. Y quiero instarles una vez más que sigamos luchando, que nunca desmayemos, porque ahora más que todo me siento orgullosa también que las mujeres se están levantando. En mi país, Bolivia, se están levantando muchas mujeres indígenas. Tenemos que, como dicen los zapatistas, otra vida es posible, otro mundo es posible. Eso es nuestra lucha y muchas gracias por todo. Y no será un última ni una vez y espero encontrarles una vez más o cuantas veces queramos, hermanas. Muchas gracias. Quem quiser conhecer um pouco sobre nós, somos Sabali, com S-A-B de bola, B para bola, A-L-Y. Quem quiser nos conhecer um pouquinho. Eu já quero conhecer todo mundo já. Pati, temos muita coisa para conversar sobre Peru, porque trabalhava com mulheres de Santa Mônica. Então, são muitas coisas para conversar. Muito obrigada, Marcela, que convidou, sabe, Coringa, o Teatro de Oprimido, Madalena de Anastácia também, que as pessoas conheçam a história desta mulher, que é proporcionador. As Madas Migras, já sou fã. Quero conhecer e quero parceria. Muito grata. Gratidão, gente. Obrigada. Obrigada a todas. Alejandro e Raquel. Obrigada, gente. Só isso. Mulheres, gratidão por esse tarde. Quiero así hablar un poco sobre mi experiencia con Magdas Migran, que es lo que se destaca en mi cabeza, que es la forma que nosotras siempre hacemos todo en colectivo, el hecho de que siempre estamos dialogando, la relación que tiene el arte y el activismo para nosotras. Yo creo que realmente ha sido una experiencia para mí, así que me dejó ver no solamente que hay algunas que han vivido lo que yo he vivido, pero también que nuestras diferencias son lo que nos pueden unir. Cuando también siguiendo lo que Patti dijo, cuando pienso en las Magdas Migran y también hablando un poco de nuestro proceso así de forma rápida para terminar, es que pienso en un espacio donde me pueden escuchar, donde no me cuestionan, por ejemplo, si es que lo que yo viví es cierto o no. No existe ese cuestionamiento. Lo que yo digo es válido y existe también una solidaridad en el grupo. Eso es totalmente político, pero totalmente así, no sé, nunca yo lo había experimentado. En todos los espacios siempre nos cuestionan lo que nosotros vivimos. Es la primera respuesta, no, seguro que no pasó, estás exagerando, pero en el grupo no. Y también siento yo que para mí trabajar el cuerpo a través del teatro, de la metodología que tiene el Teatro de las Oprimidas, es importante porque el racismo que yo vivencio también afecta a mi cuerpo. Afecta porque el racismo lo siento y también lo siento en el cuerpo, entonces también existe como una presión y cuando nosotros trabajamos ahí se trabaja también mucho con el cuerpo y se escucha mucho, es difícil que las personas escuchen, ahí todas las voces, como el título de nuestro conversatorio, Polifonía, que es diversidad de voces, ahí todas las voces se escuchan, todas las voces tienen su tiempo y su espacio. No hay voces que sean más importantes que otras. Existe un equilibrio entre todas las voces y existe, que es muy genial, una metodología que lo permite. O sea, por cualquier persona siento que es un espacio donde se puede construir. Sí, muchísimas gracias a todas por estar aquí. Gracias, Antonia, aprendí muchísimo. Gracias, Farelis, gracias, Mariama, y gracias, Patricia. Y gracias al colectivo que lo hizo posible. Gracias, Magdas Migran también. Juntas somos más fuertes, ¿verdad? Vamos a terminar hoy con un video del trabajo que están haciendo en Viradouro. Hoy es la actividad entre las 10 de la mañana hasta las 5. Voy a leer algo, voy a cambiar al portugués ahora. Hoje, sábado 5 de setembro, de 10 a 15 horas, a pracinha do Conjunto de Favelas do Viradouro
recebe a primeira edição do Ocupação Cultural Artística do Viradouro. A ideia dessa ocupação é um protesto das moradoras do Morro da União, na Viradouro, que desde o dia 19 de agosto estão sofrendo uma ocupação policial, apesar de um Supremo Tribunal Federal ter proibido operações policiais nas favelas do Rio. Vocês escutam? Vocês escutam? Sim, se escuta muito bem. Sim. Sim. Então, meu nome é Cíntia, eu sou moradora aqui da comunidade do Viradouro. E, assim, diante da atual situação que a gente está passando aqui, a gente está, assim, bem triste, porque a maioria aqui são trabalhadores, da maioria mulher, trabalhadora, negra, e a gente quer respeito, entendeu? A gente quer sair para trabalhar e chegar em casa e nossos imóveis, nossas coisas intactas. No último dia 19, a gente teve a ocupação e várias casas foram arrombadas, inclusive a minha. Foram 3 portas danificadas, com prejuízo de botar por baixo R$150. E, tipo assim, não tem para quem recorrer. Eu estar de novo para pôr num lugar. E a gente só quer ir, a gente só quer chegar em casa e ter o nosso patrimônio, já é pouco intacto, né? A gente quer respeito pela comunidade, pelo pessoal que vive aqui, porque a gente já não tem muita coisa, entendeu? A gente quer ter a liberdade de ir e vir, a gente não tem mais. A gente não tem essa liberdade que a gente tinha antes de deixar a sua casa fechada, 2, 3 dias, voltar do que estava. Você sai com medo de ir trabalhar sem saber como é que você voltar e vai encontrar seu lar. Essa é a dificuldade que a gente está passando hoje. É muita opressão com a ocupação, entendeu? A gente não está sentindo... A gente está se sentindo seguro, só que a gente não se sente segura. Porque, felizmente, a presença da polícia oprime os moradores. Porque todo policial acha que a gente, preto, pobre, falado, é bandido. E na maioria da comunidade, 99% trabalhador. Quem não está trabalhando é porque não tem emprego. Porque tem um monte de gente querendo trabalhar e não tem emprego para poder trabalhar. Essa é a realidade que a gente vive aqui hoje. E hoje a gente está fazendo protesto pacífico, para, entendeu? Cultural, a gente ver se dá amenizada na opção que a gente está tendo aqui nessas 2 semanas que vem ocorrendo a ocupação social aqui no Viradouro. É isso, gente. Muito obrigada, Cíntia. Com esse testemunho do racismo do Estado, do governo brasileiro, encerramos essa live denunciando a violência policial e exigindo respeito para as moradoras de todas as favelas do Rio, do Brasil e do mundo. Nós nos solidarizamos com elas e nós estamos aqui para lutar juntas e criar alianças. Agradecidas ao coletivo Madalenas Anastácias, muito obrigada a todas as pessoas, a todas as mulheres que se conectaram para nos ouvir, e com isso encerramos a live. Obrigada. Gracias a todas, hermanas, Gracias. estamos juntas.